Mis manos temblaban mientras sostenía las llaves de mi casa de playa. Había manejado 3 horas bajo el sol ardiente de julio, con mi bolsa de tela llena de frutas frescas que pensaba compartir con Miguel y Elena durante el fin de semana. Después de 6 meses sin pisar esa propiedad que compré con el sudor de 30 años trabajando en la fábrica textil, finalmente había decidido sorprenderlos. Qué tonta fui al pensar que mi llegada sería bienvenida. La puerta principal tenía una cerradura nueva, brillante, moderna, completamente diferente a la que yo había instalado hace 2 años. Mis llaves no entraban. Probé una y otra vez, sintiendo como el metal se resistía, como si la casa misma me rechazara. El sonido metálico de las llaves chocando contra la cerradura resonaba en el silencio de la tarde, mientras el sudor comenzaba a bajar por mi frente. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. Los segundos se sentían eternos bajo ese sol que me castigaba la piel arrugada. Finalmente escuché pasos acercándose desde adentro. Pasos que reconocí inmediatamente. Miguel. Mi hijo. El niño que cargué en brazos cuando tenía fiebre, el joven que ayudé a pagar la universidad, el hombre que se casó con la bendición de mi dinero prestado para la boda. La puerta se abrió apenas una rendija. Sus ojos me miraron con una frialdad que nunca había visto antes. No era sorpresa. No era alegría. Era molestia pura, como si fuera una vendedora ambulante interrumpiendo su tranquilidad. Miguel, mi hijo, estaba parado ahí en pantaloneta y camiseta, con el cabello revuelto y una expresión que me heló la sangre. Detrás de él pude ver a Elena, mi nuera, sentada en el sofá que yo había comprado, bebiendo de una copa de vino que seguramente había salido de mi cava personal. Intenté sonreír. Levanté mi bolsa de frutas como ofrenda de paz. Las palabras salieron temblorosas de mi garganta seca. Le dije que había venido a pasar el fin de semana, que extrañaba la casa, que quería cocinar para ellos como antes. Miguel no me dejó terminar. Su voz sonó como un martillo golpeando metal cuando me dijo que no podía entrar. Que ya no era mi casa. Que él y Elena habían decidido que yo no era bienvenida. Que necesitaban su espacio privado. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Le pregunté qué quería decir con eso. Era mi casa. Yo la había comprado. Yo había pagado cada ladrillo, cada ventana, cada mueble que estaba adentro. La respuesta de Miguel fue como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Me dijo que ya no era mi casa porque ahora estaba a nombre de Elena. Que habían hecho los trámites legales. Que era hora de que yo entendiera que ellos eran los dueños legítimos ahora. Elena se acercó detrás de él. Su sonrisa era venenosa, triunfante. Me miró de arriba a abajo como si fuera basura en su puerta. Con voz dulce pero llena de veneno me dijo que lamentaba que yo no hubiera entendido antes que las cosas habían cambiado. Miguel cerró la puerta un poco más, dejando apenas un espacio para que su cara siguiera visible. Sus siguientes palabras se clavaron en mi alma como vidrios rotos. Me dijo que era hora de que yo aceptara la realidad. Que Elena era su prioridad ahora. Que yo era parte del pasado. Pero lo que vino después destrozó algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Miguel me miró directo a los ojos y me dijo que había sido una carga durante años. Que él y Elena habían decidido liberarse de mi presencia tóxica. Que la casa de playa era solo el comienzo de su nueva vida sin mí. Elena se rió detrás de él. Una risa aguda que me atravesó como una aguja. Le dijo a Miguel que era mejor que yo me fuera antes de que tuvieran que llamar a la policía por invasión de propiedad privada. Mis piernas flaquearon. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. Las frutas se derramaron de mi bolsa y rodaron por el suelo. Mangos maduros, plátanos amarillos, todo lo que había traído con amor se esparció como mi dignidad. Miguel me miró caer y no movió ni un músculo para ayudarme. En cambio, me dijo que recogiera mi desastre y me largara. Que no volviera sin avisar. Que si quería verlos, tenía que pedir permiso primero. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé ahí, arrodillada en el suelo, recogiendo frutas magulladas mientras las lágrimas caían sobre el concreto caliente. Desde adentro escuché música subiendo de volumen y risas. Mis propios muebles, mi propia casa, mis propios hijos celebrando mi humillación. Esa tarde, mientras manejaba de vuelta a la ciudad con el corazón destrozado y la mente confundida, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo se endureció. Miguel había cometido un error.
Había subestimado a la mujer que lo había criado. Había olvidado que yo no era solo su madre. Era Amalia Leiva. Y Amalia Leiva no se rendía tan fácilmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla que se enfrió entre mis manos, recordando cómo había sido mi vida antes de que todo se volviera esta pesadilla. Cómo había creído que el amor maternal era suficiente para garantizar el respeto de mis hijos. Qué ingenua había sido. Hace 30 años, cuando Miguel tenía apenas 12 años, yo trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Mis dedos se movían sobre las máquinas de coser desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El ruido constante de las agujas perforando la tela se había vuelto la banda sonora de mi existencia. Cada puntada era un centavo más para el futuro de mis hijos. En aquel entonces, Miguel era diferente. Venía corriendo a recibirme cuando llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida. Me abrazaba y me decía que cuando fuera grande me compraría una casa bonita donde pudiera descansar. Sus ojos brillaban cuando me prometía que nunca me dejaría sola, que siempre cuidaría de su mamá. Esas promesas se sentían tan reales como el dolor en mis huesos después de 14 horas de trabajo. Yo le creía porque quería creerle. Porque necesitaba creer que todo ese sacrificio valía la pena. Que algún día mi hijo me vería como la heroína que había sido, no como la carga que ahora pensaba que era. Recuerdo el día exacto cuando decidí comprar la casa de playa. Miguel tenía 25 años y acababa de conseguir su primer trabajo como ingeniero. Llegó a casa emocionado, hablando de lo mucho que ganaba, de lo exitoso que se sentía. Me dijo que era hora de que yo me diera algunos lujos. Que merecía disfrutar después de tantos años de trabajo duro. Fue él quien me mostró el anuncio en el periódico. Una casa pequeña pero hermosa, a solo 4 cuadras de la playa. El precio era exactamente lo que tenía ahorrado después de 15 años guardando cada peso extra. Miguel me convenció de que era una inversión inteligente. Que podríamos alquilarla cuando no la usáramos. Que sería nuestro refugio familiar. Recuerdo su entusiasmo cuando firmamos los papeles. Caminamos juntos por la propiedad vacía, haciendo planes. Él me decía dónde pondríamos la mesa para comer frente al mar, dónde colgaríamos la hamaca para que yo descansara. Sus ojos brillaban igual que cuando era niño, pero ahora hablaba de cuidarme en mi vejez. Durante los primeros años, todo parecía perfecto. Miguel venía con Elena, que entonces era solo su novia. Cocinábamos juntos. Compartíamos historias, reíamos hasta altas horas. Elena me ayudaba a lavar los platos y me decía que era la suegra con la que había soñado. Que nunca había conocido una mujer tan fuerte e independiente. Pero el primer cambio lo noté cuando Miguel se casó. Era sutil, casi imperceptible. Dejó de preguntarme cómo estaba mi trabajo. Dejó de interesarse por mis planes para el fin de semana. Cuando hablaba conmigo, sus ojos miraban hacia otro lado, como si estuviera pensando en cosas más importantes. Elena también cambió. Sus sonrisas se volvieron más forzadas. Comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de cocinar, sobre mi ropa, sobre mi manera de decorar la casa. Comentarios que parecían bromas, pero que cortaban como navajitas. Me decía que era hora de que yo modernizara mi estilo, que las mujeres de mi edad no deberían vestirse como viejitas. Miguel nunca la contradecía. Peor aún, a veces se reía de sus comentarios. Mi propio hijo riéndose de las burlas hacia su madre. Yo me tragaba la humillación y fingía que no me dolía. Pensaba que era solo una etapa, que las cosas mejorarían cuando tuvieran hijos y necesitaran más a su abuela. El segundo cambio fue más obvio. Comenzaron a llegar a la casa de playa sin avisarme. Yo llegaba los viernes por la tarde y me encontraba con que habían estado ahí todo el fin de semana, que habían usado mis cosas, que habían invitado a sus amigos. Mi comida había desaparecido, mis sábanas estaban sucias, mi casa olía a cigarrillo y alcohol. Cuando les preguntaba por qué no me habían avisado, Miguel me respondía con fastidio. Me decía que no tenía que pedirle permiso a nadie para usar una casa que consideraba suya también. Que yo era demasiado posesiva, demasiado controladora. Que necesitaba aprender a compartir. Compartir. Esa palabra me dolía más que cualquier grito. Yo había compartido toda mi vida con él. Mi tiempo, mi dinero, mi salud, mis sueños. Había compartido hasta mis huesos, trabajando para que él pudiera estudiar. Y ahora él me decía que yo no sabía compartir.
Elena aprovechaba estos momentos para intervenir con su falsa dulzura. Me decía que entendía mi apego a la casa, pero que también tenía que entender que Miguel era un hombre adulto que necesitaba su espacio. Que yo debería sentirme orgullosa de haber criado un hijo tan independiente. Independiente. Otra palabra que me atravesaba el pecho. Miguel era independiente para usar mi casa, para tomar mis decisiones, para ignorar mis sentimientos. Pero no había sido independiente para comprar su propia propiedad. No había sido independiente para construir su propia vida sin usar la mía como fundamento. Los últimos meses antes de la confrontación en la puerta, las señales eran imposibles de ignorar. Miguel llegaba a mi casa principal solo cuando necesitaba algo. Dinero prestado, favores, que cuidara sus plantas mientras viajaba. Sus visitas se habían vuelto transacciones comerciales. Yo era un banco, no su madre. Elena había dejado de fingir completamente. Me hablaba con condescendencia, como si fuera una niña que necesitaba explicaciones simples. Me decía que las madres de su generación sabían cuándo era hora de dejar ir a sus hijos. Que el amor verdadero a veces significaba hacerse a un lado. Hacerse a un lado. Esa frase me perseguía en las noches. Yo me había hecho a un lado toda mi vida para que ellos pudieran brillar. Me había hecho tan pequeña que ahora ellos pensaban que podían hacerme desaparecer completamente. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi amor con estupidez. Esa madrugada, sentada en mi cocina con el té frío, entendí que había estado ciega durante años. Que había interpretado señales de desprecio como independencia natural. Que había justificado crueldad como crecimiento personal. Que había sido cómplice de mi propia humillación. Pero también entendí algo más importante. Que ya no era la misma mujer que había firmado esos papeles hace años. Que 30 años de trabajo duro me habían enseñado a ser más inteligente de lo que ellos pensaban. Y que Amalia Leiva estaba a punto de demostrarles exactamente quién era. 3 días después de la humillación en la puerta, decidí ir a mi banco para revisar los documentos de la casa de playa. Algo no me cuadraba en las palabras de Miguel. Él había dicho que la casa ya estaba a nombre de Elena, pero yo nunca había firmado ningún papel de transferencia. Mi memoria podía fallar para algunas cosas, pero nunca para asuntos legales tan importantes. El gerente del banco, don Alonso Cornejo, me conocía desde hace 20 años. Había sido él quien me ayudó a procesar el crédito original para comprar la casa. Cuando le expliqué lo que había pasado, su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de preocupación y me pidió que esperara mientras revisaba mis archivos. Mientras esperaba en esa silla de plástico incómoda, mis manos sudaban. El aire acondicionado del banco me daba escalofríos, pero no podía dejar de temblar. Una parte de mí esperaba que Miguel estuviera mintiendo, que todo fuera una broma cruel. Otra parte ya sabía que había descubierto algo terrible. Don Alonso regresó con una carpeta gruesa y la expresión más seria que le había visto. Se sentó frente a mí y me mostró una fotocopia de una escritura que me cortó la respiración. Ahí estaba, en papel oficial, la transferencia de mi casa de playa a nombre de Elena Duarte. Fechada 3 meses atrás. Mi firma estaba ahí. Perfecta. Idéntica a la mía. Pero yo jamás había firmado ese documento. Jamás había estado en esa notaría. Jamás había autorizado esa transferencia. Alguien había falsificado mi firma, y ese alguien conocía perfectamente mi letra. Don Alonso me explicó que la transferencia había sido procesada por la notaría del doctor Elías Olivares. Que según los documentos, yo había donado voluntariamente la propiedad a mi nuera como regalo de bodas retrasado. Que incluso había una carta adjunta, supuestamente escrita por mí, explicando mis motivos. Leyó la carta en voz alta. Cada palabra era una puñalada. Decía que yo quería demostrar mi amor hacia Elena regalándole la casa porque la consideraba como mi propia hija. Que era mi manera de asegurarme de que Miguel fuera feliz. Que a mi edad ya no necesitaba propiedades adicionales. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no de tristeza, de rabia pura. Alguien había usado mi amor maternal como justificación para robarme. Había convertido mi generosidad en arma contra mí. Había falsificado no solo mi firma, sino también mis sentimientos. Don Alonso me preguntó si recordaba haber firmado esos papeles. Su voz era gentil, pero sus ojos mostraban que ya sabía la respuesta. Le dije que nunca había visto esos documentos en mi vida.
que nunca había querido regalar mi casa, que alguien había cometido un fraude en mi nombre. Me explicó que necesitaríamos pruebas contundentes para demostrar la falsificación, que casos como este eran complicados, especialmente cuando involucraban familia, que tendría que contratar un abogado especializado en fraudes documentales, que sería un proceso largo y costoso. Salí del banco con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Tenía la fotocopia de los documentos fraudulentos en mi bolsa como evidencia de la traición más grande de mi vida. Mi propio hijo había organizado el robo de mi propiedad. Miguel, el niño que había cargado en brazos, había falsificado mi firma para robarme. Pero había algo más que me torturaba. Miguel no sabía escribir con mi letra. Sus habilidades con las computadoras eran buenas, pero para falsificar una firma a mano necesitaba práctica. Necesitaba haber estudiado mi firma durante meses. Necesitaba haber tenido acceso a documentos originales míos. Entonces recordé algo que me heló la sangre. 6 meses atrás, Elena me había pedido que le prestara algunos papeles importantes míos. Dijo que estaba ayudando a Miguel a organizar un seguro de vida para mí, que necesitaba copias de mis documentos de identidad y algunas firmas de referencia para el proceso. Yo, como siempre, había confiado completamente. Le había dado copias de mis documentos. Había firmado varios papeles en blanco que ella dijo que eran formularios preautorizados. Había sido tan ingenua que incluso me sentía agradecida de que se preocupara por mi futuro. Ahora entendía que esos papeles no eran para ningún seguro. Elena había usado mi confianza para estudiar mi firma. Había practicado hasta perfeccionarla. Había planeado el robo durante meses mientras fingía ser mi nuera amorosa. Llegué a mi casa y busqué en mis archivos. Efectivamente, faltaban varios documentos importantes. Contratos viejos, papeles bancarios, recibos con mi firma. Elena los había tomado gradualmente, tan sutilmente que yo ni siquiera me había dado cuenta. Había sido la ladrona perfecta, robándome desde adentro de mi propia familia. Esa noche no pude comer. Me senté en mi sala con los documentos del banco esparcidos sobre la mesa de centro. Estudié cada línea de esa firma falsificada. Era perfecta. Mejor que muchas de mis firmas reales. Elena había sido meticulosa, profesional. Esto no había sido un impulso. Había sido un plan calculado. Miguel sabía. Tenía que saber. Nadie transfiere una propiedad sin que el esposo esté involucrado. Él había sido parte del plan desde el principio. Tal vez incluso había sido su idea. Mi hijo, mi sangre, había conspirado para robarme lo que me había costado 15 años de trabajo conseguir. Pero lo que más me dolía no era el robo. Era la traición. Era saber que mientras yo los recibía en mi casa con comida casera y sonrisas genuinas, ellos estaban planeando cómo despojarme de mi patrimonio. Era saber que cada abrazo de Elena había sido actuado. Que cada te amo de Miguel había sido mentira. Recordé todas las veces que Elena me había preguntado sobre mis otras propiedades. Sobre mis ahorros. Sobre mis planes de herencia. Preguntas que yo había interpretado como interés familiar genuino. Ahora veía que había estado haciendo inventario de todo lo que podía robar. También recordé las conversaciones donde Miguel me había sugerido que pusiera propiedades a nombre de familia más joven. Decía que era una forma de evitar impuestos de herencia. Que era más inteligente hacer las transferencias en vida. Yo había rechazado esas sugerencias porque algo en mi instinto me decía que era peligroso. Mi instinto había tenido razón. Pero había llegado demasiado tarde. Ya habían logrado robar mi casa de playa. Y ahora sabía que probablemente estaban planeando robar más. Esta había sido solo la prueba. El ensayo general para robos más grandes. Esa madrugada, mientras veía amanecer desde mi ventana, tomé una decisión. No iba a confrontarlos inmediatamente. No iba a llorar ni a suplicar. Iba a ser inteligente. Iba a reunir todas las pruebas necesarias. Iba a moverme en silencio, como ellos habían hecho conmigo. Miguel y Elena habían cometido un error fatal. Habían subestimado a Amalia Leiva. Pensaron que podían robarme y que yo me quedaría callada por vergüenza o por amor maternal. Pero habían olvidado algo importante. Yo había sobrevivido 30 años en trabajos duros. Había criado hijos sola. Había construido un patrimonio desde cero.
Y ahora iba a demostrarles que robar a Amalia Leiva había sido la peor decisión de sus vidas. Los siguientes días pasaron como una pesadilla lenta. Miguel no me llamó. Elena no me escribió. Era como si después de robarme hubieran decidido que yo ya no existía para ellos. El silencio de mi teléfono se había vuelto ensordecedor. Cada vez que sonaba, mi corazón saltaba esperando que fuera Miguel pidiendo perdón, explicando que todo había sido un malentendido terrible. Pero el teléfono solo sonaba para vendedores de seguros y facturas pendientes. Mi hijo me había borrado de su vida después de robarme. No había remordimiento. No había culpa. Solo indiferencia fría, como si los 30 años que pasé criándolo no hubieran significado nada. Me quedé sentada en mi cocina durante horas, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo había criado a un hijo capaz de falsificar mi firma. Cómo había aceptado a una nuera que me había estudiado como si fuera su víctima perfecta. Cómo había sido tan ciega ante las señales. Pero mientras más pensaba, más piezas del rompecabezas se empezaban a encajar. Recordé la vez que Elena me había preguntado sobre mis cuentas bancarias. Había dicho que Miguel quería asegurarse de que yo tuviera suficiente dinero para cualquier emergencia médica. Que era responsabilidad de ellos conocer mi situación financiera para poder ayudarme. Yo había sido tan ingenua que hasta les había mostrado mis estados de cuenta. Elena había tomado fotos con su teléfono, supuestamente para mostrarle a Miguel más tarde. Ahora sabía que había estado documentando exactamente cuánto dinero tenía y dónde lo guardaba. También recordé cuando Miguel me había sugerido que cambiara mi testamento. Decía que el que tenía era muy viejo, que las leyes habían cambiado. Que sería mejor hacer uno nuevo con un abogado moderno. Incluso me había dado el nombre de un notario que, según él, era muy bueno y económico. Yo había rechazado esa sugerencia porque mi testamento actual me parecía perfecto. Dejaba todo dividido entre mis 2 hijos por partes iguales. Pero ahora me daba cuenta de que Miguel quería cambiar eso. Quería asegurarse de que Elena también apareciera como beneficiaria directa. Busqué en mis papeles y encontré la tarjeta del notario que Miguel me había recomendado. Dr. Elías Olivares. El mismo nombre que había aparecido en los documentos de transferencia de mi casa. Miguel me había estado dirigiendo hacia el notario que después usaría para falsificar mi firma. Todo había sido planeado con meses de anticipación. Pero había algo más que me molestaba. Elena siempre había sido muy insistente en que yo guardara todos mis documentos importantes en un solo lugar. Decía que era más organizado, más seguro. Incluso me había regalado un archivero bonito para eso. Un archivero que tenía una cerradura muy simple, del tipo que cualquiera podía abrir con una horquilla. Revisé ese archivero y confirmé lo que ya sospechaba. Faltaban más documentos de los que había notado inicialmente. Copias de escrituras de mi casa principal, información sobre mi pensión, papeles de mi seguro de vida. Elena había estado sacando copias de todo gradualmente, tan despacio que yo nunca me di cuenta. Encontré algo más perturbador. En el fondo del archivero había papeles que yo no recordaba haber puesto ahí. Formularios bancarios a medio llenar con mi información personal. Borradores de cartas que supuestamente había escrito yo, pero con letra que no era mía. Elena había estado practicando falsificar no solo mi firma, sino también mi escritura completa. Uno de esos borradores me cortó la respiración. Era una carta dirigida al banco, solicitando agregar a Elena como copropietaria de mi cuenta principal de ahorros. La carta explicaba que Elena me ayudaba con mis finanzas porque yo ya no podía manejarlas sola debido a mi edad avanzada. Mi edad avanzada. Como si a los 71 años fuera una anciana senil incapaz de manejar mi propio dinero. Como si 30 años trabajando en fábricas no me hubieran enseñado a ser responsable con las finanzas. Elena me había estado pintando como una vieja incompetente para justificar tomar control de mis bienes. Esa noche llamé a mi banco y pedí revisar todas las transacciones recientes en mis cuentas. Quería asegurarme de que no hubieran logrado robar mi dinero también. El empleado me confirmó que no había habido transferencias no autorizadas, pero me alertó sobre algo preocupante. Me dijo que 3 semanas atrás alguien había llamado preguntando sobre los procedimientos para agregar un cotitular a mi cuenta. La persona había dado mi número de identificación y algunos datos personales correctos, pero cuando le pidieron confirmación de mi parte, nunca volvieron a llamar. Elena había estado tan cerca de robar también mi dinero.
Solo mi costumbre de nunca responder llamadas de números desconocidos había evitado que completara ese robo también. Pero sabía que no se iba a rendir. La casa de playa había sido solo el comienzo. Busqué más evidencias en mi casa. Encontré que Elena había dejado rastros de su plan por todas partes. Una libreta con copias de mi firma practicada una y otra vez hasta perfeccionarla. Anotaciones sobre mis rutinas, sobre cuando salía de casa, sobre cuando recibía correspondencia importante. También encontré algo que me partió el corazón. Capturas de pantalla impresas de mis redes sociales. Elena había estado documentando mis publicaciones, especialmente las fotos de mi casa principal y comentarios sobre mi situación financiera. Había estado usando mis propias palabras como información para planear más robos. En una de esas anotaciones, Elena había escrito comentarios crueles sobre mí. Me llamaba la vieja terca y obstáculo para nuestro futuro. Había escrito que yo tenía demasiadas propiedades para alguien que no tenía hijos exitosos. Que era injusto que yo tuviera tanto mientras ellos luchaban por pagar sus deudas. Sus deudas. Esa era otra pieza del rompecabezas. Miguel y Elena tenían problemas financieros que me habían estado ocultando. Los robos no eran solo codicia. Era desesperación. Habían visto mi patrimonio como la solución a sus problemas económicos. Recordé todos los regalos caros que Miguel le había estado dando a Elena en los últimos meses. El anillo nuevo, las vacaciones costosas, la ropa de marca. Había pensado que su trabajo le estaba yendo muy bien. Ahora entendía que había estado gastando dinero que no tenía, esperando robar el mío para cubrir las deudas. También recordé las conversaciones donde Elena mencionaba sus planes de renunciar a su trabajo para dedicarse a sus proyectos personales. Decía que Miguel ganaba suficiente para mantenerlos a ambos. Pero si Miguel tenía problemas financieros, esos proyectos solo eran posibles si robaban mi dinero. Esa madrugada, rodeada de evidencias de la traición más grande de mi vida, tomé varias decisiones importantes. Primero, iba a proteger el resto de mi patrimonio antes de que intentaran robarlo. Segundo, iba a reunir todas las pruebas necesarias para recuperar mi casa de playa. Tercero, iba a hacerlo todo en silencio absoluto. Miguel y Elena habían jugado sucio. Habían usado mi amor y mi confianza como armas contra mí. Habían planeado robarme durante meses mientras fingían amarme. Habían convertido mi generosidad en mi debilidad. Pero habían cometido un error fatal. Habían dejado evidencia de todo. Eran ladrones amateur que se habían sentido tan seguros que no habían borrado sus rastros. Y ahora yo tenía todo lo que necesitaba para destruir sus planes. Amalia Leiva había sido víctima durante demasiado tiempo. Ahora era hora de convertirse en cazadora. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Por primera vez desde la humillación en la puerta de mi propia casa, sabía exactamente qué tenía que hacer. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para ocasiones importantes, y salí de casa con un propósito que me daba fuerzas renovadas. Mi primera parada fue la notaría del doctor Elías Olivares. Necesitaba ver con mis propios ojos los documentos originales de la transferencia fraudulenta. Si iba a demostrar que mi firma había sido falsificada, necesitaba acceso a las pruebas físicas, no solo fotocopias. La secretaria de la notaría era una mujer joven de sonrisa profesional que me atendió con cortesía. Le expliqué que necesitaba revisar los documentos de la transferencia de mi propiedad, porque había algunas discrepancias que quería aclarar. Usé mi voz más dulce, la misma que había usado durante años para conseguir favores cuando necesitaba ayuda con Miguel. Cuando la secretaria me mostró los documentos originales, mi corazón se aceleró. Ahí estaba mi firma falsificada, pero también algo más importante. Había inconsistencias evidentes que un experto podría detectar fácilmente. La presión del bolígrafo era diferente en ciertas partes. Algunas letras tenían un temblor que mi mano firme nunca produciría. Le pregunté a la secretaria si recordaba cuándo se había procesado esa transferencia. Me dijo que había sido un día muy ocupado, que habían atendido muchos clientes. Pero recordaba que la señora que había firmado había venido acompañada de una pareja joven. Una mujer rubia muy elegante y un hombre alto que parecía nervioso. Elena y Miguel habían estado ahí. Habían traído a una impostora para hacerse pasar por mí. Alguien que había estudiado mi firma lo suficiente como para reproducirla convincentemente.
La secretaria me describió a la falsa Amalia. Una mujer mayor, de cabello gris, que había hablado muy poco y había firmado rápidamente. Le pedí a la secretaria si podía ver las cámaras de seguridad de ese día. Me dijo que solo se guardaban por 30 días, pero que podía preguntarle al doctor Olivares si había alguna excepción. Cuando mencioné que sospechaba de fraude documental, su expresión cambió completamente. Me dijo que el doctor me atendería inmediatamente. El doctor Olivares era un hombre de mediana edad con la expresión cansada de alguien que había visto demasiadas traiciones familiares. Cuando le expliqué mi situación, no pareció sorprendido. Me dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente pensaba, que familias enteras se destruían por documentos falsificados. Le mostré mi identificación original y me pidió que firmara mi nombre varias veces en papel oficial. Comparó mis firmas reales con la que estaba en los documentos de transferencia. Incluso sin ser experto en grafología, las diferencias eran evidentes. La falsa tenía un estilo completamente diferente en la formación de ciertas letras. El doctor Olivares me confirmó algo terrible. Me dijo que la mujer que había firmado en mi nombre había venido muy bien preparada. Tenía documentos de identidad que parecían auténticos. Conocía detalles personales míos que solo familia cercana podría saber. Había sido una actuación muy convincente, pero me dio una esperanza. Me explicó que tenía derecho a solicitar una investigación criminal por suplantación de identidad y fraude documental, que con las pruebas adecuadas, podía no solo recuperar mi propiedad sino también procesar penalmente a los responsables. Mi siguiente parada fue la oficina del registro de propiedades. Necesitaba obtener copias certificadas de todos los documentos relacionados con la transferencia. Quería construir un expediente completo que ningún abogado pudiera desestimar. En el registro me encontré con algo que me sorprendió. La empleada que me atendió me reconoció inmediatamente. Me dijo que había estado esperando que apareciera porque algo sobre esa transferencia le había parecido extraño desde el principio. Me explicó que la mujer que se había hecho pasar por mí había actuado de manera muy nerviosa. Había evitado el contacto visual y había contestado las preguntas de forma evasiva. Además, había insistido en hacer todo el trámite el mismo día, sin dar tiempo para verificaciones adicionales. La empleada había anotado sus sospechas en el expediente, pero no había podido hacer nada más sin una denuncia formal. Me dijo que estaría dispuesta a testificar sobre las irregularidades que había observado durante el proceso de transferencia. Con esa información, fui directo a buscar un abogado especializado en fraudes documentales. Quería a alguien que hubiera manejado casos similares y que entendiera la complejidad de las traiciones familiares. No podía permitirme contratar al más caro, pero necesitaba a alguien competente. Encontré al doctor Cristian Olivares, un abogado joven pero con excelente reputación en casos de fraude familiar. Su oficina era pequeña pero organizada, llena de libros de derecho y expedientes bien archivados. Cuando le conté mi historia, se indignó genuinamente. Me dijo que casos como el mío eran especialmente crueles porque explotaban la confianza familiar. El doctor Cristian me explicó el proceso legal paso a paso. Tendríamos que presentar una denuncia penal por falsificación de documentos y suplantación de identidad. Simultáneamente, iniciaríamos un proceso civil para recuperar la propiedad. Todo tomaría tiempo, pero las pruebas que ya había reunido eran muy sólidas. Me advirtió que Miguel y Elena probablemente contratarían abogados costosos y tratarían de prolongar el proceso, que intentarían presentarme como una anciana confundida que había olvidado haber firmado los documentos, que usarían mi edad como arma contra mí. Pero también me dio esperanza. Me dijo que las inconsistencias en la firma eran evidencia contundente, que los testimonios de la secretaria y la empleada del registro agregarían credibilidad a mi caso, que tenía buenas posibilidades de ganar y recuperar mi propiedad. Le pedí que manejara todo con absoluta discreción. No quería que Miguel y Elena supieran que estaba investigando hasta que fuera demasiado tarde para que destruyeran evidencia. El doctor Cristian me aseguró que trabajaríamos en silencio total hasta tener todo preparado. Esa tarde fui a mi banco a proteger el resto de mi patrimonio. Hablé con don Alonso y le expliqué que había descubierto un intento de fraude en mi familia. Le pedí que pusiera alertas especiales en todas mis cuentas y que requiriera verificación presencial para cualquier cambio. Don Alonso me sugirió algo más. Me dijo que podía transferir mis ahorros principales a una cuenta nueva que solo yo conociera.
Una cuenta con medidas de seguridad adicionales que sería imposible de hackear o falsificar. Acepté inmediatamente. También cambié las cerraduras de mi casa. Contraté a un cerrajero que instaló un sistema nuevo que solo yo conocía. Si Elena había hecho copias de mis llaves viejas, ya no le servirían. Mi hogar volvía a ser realmente mío. Esa noche, sentada en mi cocina con todos los documentos organizados sobre la mesa, me sentí diferente. Ya no era la víctima confundida que había sido hace una semana. Ahora era una mujer con un plan, con pruebas, con abogados, con estrategia. Miguel y Elena seguían celebrando en mi casa de playa robada, sin saber que cada día que pasaba estaba reuniendo más evidencia contra ellos. Pensaban que habían ganado. Pensaban que Amalia Leiva se había rendido sin pelear. Pero estaban a punto de descubrir su error más grande. Habían robado a la mujer equivocada. Y ahora esa mujer tenía todo lo que necesitaba para destruir sus vidas completamente. La guerra silenciosa había comenzado. Y yo ya estaba ganando. Mientras yo trabajaba en silencio reuniendo evidencia y preparando mi contraataque legal, Miguel y Elena vivían como si hubieran ganado la lotería. Durante las 2 semanas siguientes, los observé desde la distancia, documentando cada movimiento, cada gasto, cada señal de su falsa felicidad construida sobre mi robo. Mi vecina Gloria Rodríguez se había convertido sin saberlo en mi fuente de información más valiosa. Gloria era una mujer de 60 años que siempre había sido muy observadora y chismosa, cualidades que ahora me resultaban extremadamente útiles. Tenía amigas en común con Elena y seguía de cerca las redes sociales de toda la familia. A través de Gloria me enteré de que Elena había dejado su trabajo. Había publicado en Facebook una foto de su carta de renuncia con un mensaje que decía finalmente libre para perseguir mis sueños. Gracias a mi esposo por hacer esto posible. Mi esposo. Como si Miguel tuviera los recursos para mantenerla sin trabajar. Como si mi casa robada no fuera la que estaba financiando esa libertad. Las fotos que Elena subía a Instagram me cortaban el corazón y me daban rabia al mismo tiempo. Ahí estaba ella, posando en mi terraza con vistas al mar, bebiendo cócteles en mis muebles, usando mi cocina para preparar cenas románticas. Cada imagen tenía decenas de comentarios de amigas felicitándola por su nueva casa de playa y su vida perfecta. Miguel también había comenzado a publicar contenido que me enfermaba. Fotos de atardeceres desde mi balcón con frases motivacionales sobre liberarse de las energías tóxicas y construir tu propio destino. Una de sus publicaciones decía, a veces tienes que cortar lazos que te limitan para poder volar. Estaba hablando de mí. Su propia madre era el lazo tóxico del que se había liberado. Pero lo que más me dolía eran las fotos donde aparecían juntos en mi casa, actuando como la pareja perfecta. Miguel abrazando a Elena en mi sala, los dos brindando con champán en mi cocina, Elena leyendo un libro en mi hamaca mientras Miguel trabajaba en su laptop. Habían convertido mi refugio en el escenario de su romance falso. Gloria me mostró las historias de Instagram de Elena donde documentaba su nueva rutina diaria. Desayunos elaborados en mi mesa del comedor, sesiones de yoga en mi jardín, largas caminatas por la playa que yo había soñado disfrutar en mi vejez. Elena estaba viviendo la vida que yo me había ganado con 30 años de trabajo duro. Pero había algo más perturbador en esas publicaciones. Elena había comenzado a redecorar mi casa según su gusto. Había cambiado mis cortinas por unas modernas y costosas. Había reemplazado mis cuadros familiares por arte abstracto. Había tirado mis plantas favoritas y puesto otras completamente diferentes. No solo me había robado la casa. Estaba borrando sistemáticamente cualquier rastro de que yo hubiera existido ahí. Era como si estuviera matando mis recuerdos, eliminando mi historia de ese lugar que había sido mi refugio durante años. Miguel también había hecho cambios significativos. Había instalado un sistema de sonido costoso, había comprado una parrilla nueva para el patio, había mandado hacer una pérgola elegante donde antes estaba mi pequeño jardín de hierbas. Cada modificación era una puñalada más, una forma de marcar territorio sobre lo que había robado. A través de las publicaciones de sus amigos, me enteré de que habían organizado varias fiestas en mi casa. Reuniones con parejas jóvenes donde presumían su nueva adquisición. En las fotos podía ver a desconocidos usando mi piscina, cocinando en mi parrilla, durmiendo en mis camas de huéspedes. Una de esas fiestas había sido especialmente elaborada. Elena había contratado un chef privado y había decorado toda la casa con luces y flores costosas.
En los videos que circulaban en redes sociales, se veía cómo brindaban por los nuevos comienzos y por liberarse de las cargas del pasado. Las cargas del pasado. Esa era yo. La madre que había sacrificado todo por ese hijo ingrato. La mujer que había trabajado dobles turnos para que él pudiera estudiar. Ahora era solo una carga de la que se habían liberado robándome. Gloria me contó que Elena había estado presumiendo con las vecinas de la playa sobre su suegra generosa que les había regalado la casa como gesto de amor. Contaba la historia como si hubiera sido una decisión mía, como si yo hubiera insistido en dársela porque quería verlos felices. Esa versión falsa de los hechos me enfurecía más que el robo mismo. Elena no solo había tomado mi propiedad, sino que había inventado una narrativa donde yo aparecía como la abuela amorosa que había decidido sacrificarse por la felicidad de su familia. Había convertido mi victimización en un acto de generosidad voluntaria. Miguel había adoptado la misma versión de los hechos. En una entrevista informal que le hicieron para el periódico local de la playa, habló sobre la bendición de tener una madre que entiende la importancia de dejar ir. Dijo que yo había sido sabia al transferir la propiedad a la generación más joven. Sabia. Como si entregar mi patrimonio a cambio de nada hubiera sido una decisión inteligente. Como si ser robada por mi propia familia fuera un acto de sabiduría maternal. Miguel había reescrito la historia para convertirse en el héroe y convertirme a mí en la benefactora voluntaria. Lo más doloroso era ver cómo sus amigos los felicitaban por haber heredado la casa. En los comentarios de sus publicaciones, la gente escribía cosas como qué suerte tienen de tener una familia tan generosa y Miguel, tu mamá debe amarte mucho para regalarte algo así. Miguel respondía a esos comentarios con falsa humildad, diciendo que se sentía bendecido por el amor incondicional de su madre. Que yo había sido un ejemplo de generosidad toda su vida. Que esperaba honrar el regalo, cuidando bien la propiedad. Mientras tanto, mi teléfono seguía en silencio. No había recibido ni una sola llamada de Miguel desde el día que me cerró la puerta en la cara. Ni una disculpa por la forma cruel en que me había tratado. Ni una explicación sobre la transferencia. Ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. Para Miguel, yo había dejado de existir el mismo día que completó el robo. Había conseguido lo que quería y ya no necesitaba fingir que le importaba mi bienestar. La máscara de hijo amoroso había caído completamente, revelando al extraño cruel que siempre había estado debajo. Elena tampoco había intentado contactarme. En sus redes sociales no había ni una sola mención de mí como persona. Era como si los años de convivencia familiar nunca hubieran existido. Como si las cenas navideñas, los cumpleaños celebrados juntos, las conversaciones íntimas hubieran sido solo mi imaginación. Pero mientras ellos vivían su fantasía de riqueza robada, yo seguía trabajando metódicamente. Cada foto que publicaban se convertía en evidencia de su estilo de vida financiado por mi robo. Cada gasto documentado en redes sociales sería útil cuando el juez tuviera que decidir sobre reparaciones económicas. Durante esas 2 semanas, también descubrí algo más perturbador. Elena había comenzado a contactar a mis otros conocidos, especialmente a las pocas amigas que tenía en común con ella. Les había estado contando su versión falsa de los hechos, pero con detalles adicionales diseñados para hacerme quedar mal. A través de Gloria supe que Elena había estado diciendo que yo estaba confundida por la edad y que había creado problemas innecesarios después de regalar la casa. Que Miguel estaba preocupado por mi salud mental, porque yo había comenzado a inventar historias sobre robos inexistentes. Era una estrategia diabólica. Elena estaba sembrando la semilla de que yo era una anciana delusional cuyas acusaciones no debían tomarse en serio. Estaba preparando el terreno para cuando yo finalmente contraatacara, construyendo una narrativa donde cualquier acción legal de mi parte sería vista como el berrinche de una vieja senil. Pero Elena había subestimado algo fundamental. Yo tenía documentos. Tenía testigos. Tenía evidencia física. Y muy pronto, tendría la oportunidad de demostrar exactamente quién era la mentirosa en esta historia. Mientras ellos celebraban en mi casa robada, yo terminaba de preparar su destrucción total. Después de 3 semanas de investigación silenciosa, el doctor Christian me confirmó que teníamos todo lo necesario para proceder. Las pruebas eran abrumadoras. El análisis grafológico había confirmado que mi firma había sido falsificada. Los testimonios de la secretaria de la notaría y la empleada del registro eran sólidos. Las inconsistencias en los documentos eran evidentes incluso para ojos no expertos. Era hora de actuar.
Pero yo quería hacer esto de una manera que Miguel y Elena nunca olvidarían. No iba a aparecer gritando en su puerta como una loca desesperada. No iba a suplicar ni a llorar. Iba a demostrar mi verdad con la dignidad que ellos habían tratado de quitarme. El doctor Christian había programado la presentación de la denuncia penal para un viernes por la mañana. Pero yo tenía otros planes para el jueves anterior. A través de Gloria había descubierto que Miguel y Elena iban a organizar una fiesta grande ese fin de semana para celebrar el cumpleaños de Elena. Habían invitado a más de 30 personas a mi casa robada. Decidí que esa fiesta sería el escenario perfecto para mi revelación. Contraté los servicios de un notificador judicial profesional, el señor Luciano Duarte, un hombre serio de unos 50 años que había manejado cientos de casos similares. Le expliqué exactamente lo que quería que hiciera y cuándo. También contacté a un periodista local, la señora Sara Cornejo, que había escrito varios artículos sobre fraudes familiares. Le conté mi historia y le mostré las pruebas. Ella se indignó genuinamente y me ofreció cubrir el caso desde el principio. Quería que la historia de Miguel y Elena se hiciera pública para advertir a otras familias sobre este tipo de traiciones. El jueves por la tarde, mientras Miguel y Elena ultimaban los preparativos para su fiesta del día siguiente, yo me vestí con mi mejor vestido negro y me dirigí a la casa de playa. No iba sola. Me acompañaban el doctor Christian, el notificador judicial, la periodista y Gloria como testigo moral. Llegamos exactamente a las 5 de la tarde, cuando sabía que Miguel y Elena estarían en casa preparando todo. El sonido del timbre interrumpió la música que salía desde adentro. Pude escuchar voces apagadas y pasos acercándose a la puerta. Elena abrió la puerta con una sonrisa que se congeló instantáneamente cuando me vio. Detrás de ella apareció Miguel, y su expresión cambió de sorpresa a pánico en cuestión de segundos. Sabían que algo estaba mal. Podían sentir que su mundo falso estaba a punto de colapsar. El doctor Christian se presentó formalmente como mi abogado y explicó el propósito de nuestra visita. El notificador judicial entregó a Miguel la citación oficial para comparecer ante la Fiscalía por los cargos de falsificación de documentos, suplantación de identidad y fraude inmobiliario. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Su cara se puso pálida mientras leía los cargos. Elena intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo sus ojos se llenaban de pánico. Ninguno de los dos dijo una palabra durante los primeros minutos. Entonces Miguel exploté. Comenzó a gritar que yo estaba loca, que él nunca había falsificado nada, que yo había regalado la casa voluntariamente y ahora me estaba arrepintiendo. Su voz se quebraba mientras gritaba, y pude ver la desesperación en sus ojos. Elena trató de ser más estratégica. Con voz temblorosa pero controlada, dijo que todo había sido un malentendido. Que ella tenía documentos que probaban que la transferencia había sido legítima. Que yo estaba confundida por mi edad y que esto era solo una venganza porque me sentía abandonada. Pero el doctor Christian no se inmutó. Con voz calmada y profesional, les explicó que teníamos pruebas irrefutables del fraude. Les mostró fotografías del análisis grafológico que demostraba que mi firma había sido falsificada. Les leyó testimonios de testigos que habían identificado inconsistencias en el proceso de transferencia. La cara de Elena se descompuso completamente cuando vio las pruebas. Miguel intentó arrebatar los documentos de las manos del doctor Christian, pero el notificador judicial intervino y le advirtió que cualquier agresión sería añadida a los cargos. Fue entonces cuando decidí hablar. Con la voz más calmada que pude reunir, le dije a Miguel que había cometido el error más grande de su vida. Que había subestimado a la mujer que lo había criado. Que había confundido mi amor maternal con debilidad. Le recordé todos los años que había trabajado para darle una educación. Todos los sacrificios que había hecho para que él pudiera tener una vida mejor. Todo el amor incondicional que le había dado, incluso cuando comenzó a tratarme mal. Miguel intentó interrumpirme, pero yo continué. Le dije que había documentado cada gasto que habían hecho con mi propiedad robada. Cada fiesta, cada remodelación, cada cambio que habían hecho a mi casa. Todo sería usado como evidencia de que sabían perfectamente que habían cometido un crimen. Elena comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de pánico puro. Se dio cuenta de que todas sus publicaciones en redes sociales, todas las fotos presumiendo la casa, todas las fiestas documentadas, se habían convertido en evidencia en su contra. El doctor Christian les explicó las consecuencias legales que enfrentaban.
Falsificación de documentos podía resultar en hasta 5 años de prisión. Suplantación de identidad era otro delito grave. Fraude inmobiliario tenía penas adicionales. Además, tendrían que pagar reparaciones económicas por todos los gastos que habían hecho con mi propiedad. Miguel intentó una última estrategia desesperada. Se puso de rodillas frente a mí y comenzó a suplicar perdón. Dijo que Elena lo había manipulado, que había sido idea de ella, que él había sido solo una víctima de su influencia. Intentó tocar mis manos mientras lloraba, pidiendo que retirara los cargos. Pero yo me mantuve firme. Le dije que era demasiado tarde para arrepentimientos. Que había tenido semanas para llamarme, para explicarme, para pedirme perdón. En lugar de eso, había elegido humillarme y tratarme como si fuera basura. Elena también intentó suplicar. Me dijo que me devolvería la casa inmediatamente, que harían cualquier cosa para arreglar la situación. Que habían cometido un error terrible, pero que podíamos solucionarlo en familia, sin involucrar a la justicia. Pero yo ya había tomado mi decisión. Les expliqué que esto no era solo sobre recuperar mi propiedad. Era sobre demostrar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía robarme y humillarme sin consecuencias. Era sobre enviar un mensaje a cualquier otra familia que pensara que podía abusar de sus mayores. La periodista había estado documentando todo silenciosamente. Cuando Miguel se dio cuenta de que había una reportera presente, su pánico se intensificó. Le gritó que no tenía derecho a estar ahí, que esto era un asunto privado. Pero ella le explicó que estaba en propiedad pública y que tenía todo el derecho de documentar un caso de interés social. El doctor Christian les entregó la notificación final. Tenían 72 horas para desalojar la propiedad voluntariamente antes de que se ejecutara una orden judicial de desalojo. Todos sus cambios y remodelaciones tendrían que ser evaluados para determinar reparaciones adicionales. Cuando nos retiramos, pude escuchar a Miguel y Elena gritándose el uno al otro desde adentro de la casa. Sus voces se filtraban a través de las ventanas mientras se culpaban mutuamente por el desastre. Su relación perfecta se estaba desmoronando junto con sus planes criminales. Esa noche, la historia apareció en el periódico local con el titular Abuela recupera casa robada por hijo y no era mediante fraude documental. El artículo incluía fotografías de los documentos falsificados y detalles sobre cómo habían planeado el robo durante meses. Pero lo mejor estaba por venir. Miguel y Elena aún no sabían que su pesadilla apenas comenzaba. El lunes por la mañana, 72 horas después de la notificación judicial, Miguel me llamó por primera vez en más de un mes. Su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el hombre arrogante que me había cerrado la puerta en la cara. Era un extraño desesperado, quebrado, suplicando por una misericordia que ya no tenía derecho a pedir. Lloró al teléfono como no había llorado desde que era niño. Me suplicó que retirara los cargos, que tuviéramos compasión, que pensara en nuestra relación familiar. Me dijo que Elena estaba devastada, que no habían dormido en días, que sus vidas se estaban desmoronando. Como si el dolor que me habían causado no hubiera importado cuando pensaron que podían salirse con la suya. Le respondí con la misma frialdad con la que él me había tratado. Le dije que ya era demasiado tarde para lágrimas. Que habían tenido meses para reconsiderar sus acciones mientras planeaban robarme. Que habían tenido semanas para llamarme después de humillarme. Que ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Miguel intentó chantajearme emocionalmente. Me dijo que si seguía adelante con los cargos, perdería a su único hijo para siempre. Que Elena estaba considerando divorciarse de él por mi culpa. Que yo estaba destruyendo a mi propia familia por venganza. Como si él no hubiera destruido nuestra relación el día que decidió robarme. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Había escuchado suficientes mentiras de su boca para toda una vida. No iba a permitir que me manipulara con lágrimas falsas después de todo lo que me había hecho. 2 horas después, Elena me llamó. Su estrategia era diferente, pero igualmente desesperada. Me habló con una voz dulce que intentaba recrear la intimidad que habíamos compartido cuando fingía amarme. Me dijo que Miguel la había obligado a participar en el fraude, que ella había sido solo una víctima de su manipulación. Elena me contó una historia completamente inventada sobre cómo Miguel la había amenazado con dejarla si no participaba en el plan. Dijo que había estado aterrorizada, que no había sabido cómo decirme la verdad, que había estado planeando confesarme todo antes de que yo descubriera el fraude.
Sus mentiras eran tan elaboradas que casi admiré su creatividad. Pero yo había visto las notas escritas de su puño y letra donde me llamaba obstáculo y vieja terca. Había visto cómo había practicado mi firma hasta perfeccionarla. Sabía que Elena había sido la arquitecta principal del robo, no su víctima. Le dije que guardara sus actuaciones para el juez. Que ya no era la anciana ingenua que había creído en sus mentiras durante años. Que ahora sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Elena comenzó a llorar al teléfono, pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Esa misma tarde, a través de Gloria, me enteré de que Miguel y Elena habían comenzado a vender desesperadamente todo lo que habían comprado para mi casa. Estaban tratando de conseguir dinero para pagar abogados, pero también para devolver algunas de las cosas que habían instalado con la esperanza de reducir los daños. La parrilla costosa que Miguel había comprado apareció en un grupo de Facebook de ventas locales. Elena estaba vendiendo la decoración cara que había puesto en mi sala. Incluso intentaron vender el sistema de sonido que habían instalado, aunque ya estaba incorporado a la estructura de la casa. Pero sus problemas financieros eran mucho más graves de lo que yo había imaginado. A través del Dr. Christian me enteré de que Miguel tenía deudas significativas con varios bancos. Las tarjetas de crédito que había usado para financiar su estilo de vida falso estaban al límite. La casa donde vivían tenía 3 meses de atraso en pagos. Elena también tenía problemas. Había renunciado a su trabajo contando con el dinero que pensaba obtener vendiendo o hipotecando mi casa robada. Ahora se encontraba sin ingresos y con deudas acumuladas de sus proyectos personales que había estado financiando con anticipos de su plan criminal. El miércoles de esa semana, Miguel apareció en mi puerta. No había llamado antes, había venido directamente a suplicar en persona. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. En una semana había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada. El hombre exitoso y arrogante se había convertido en un extraño desesperado. Se puso de rodillas en mi entrada y comenzó a llorar como un niño. Me agarró de las piernas mientras me suplicaba que tuviera piedad. Decía que era mi hijo, que no podía destruir a su propia sangre, que él haría cualquier cosa para compensarme. Por un momento, el instinto maternal que había estado dormido durante semanas amenazó con despertar. Ver a mi hijo destruido me dolía, sin importar lo que me hubiera hecho. Pero entonces recordé su cara de desprecio cuando me cerró la puerta. Recordé sus palabras crueles llamándome carga tóxica. Recordé cómo había celebrado mi humillación. Le dije que se levantara del suelo y se comportara como el hombre adulto que decía ser. Que las lágrimas no iban a borrar meses de planificación criminal. Que si realmente sentía remordimiento, lo demostrara enfrentando las consecuencias de sus acciones como adulto responsable. Miguel intentó abrazarme, pero yo me aparté. Le expliqué que ya no era su madre en el sentido emocional. Que él había matado esa relación el día que decidió robarme. Que ahora éramos simplemente 2 extraños involucrados en un caso criminal. Esa noche, Elena publicó un mensaje largo en Facebook dirigido a mí. Era su último intento desesperado de manipulación pública. En el mensaje me describía como una madre vengativa que estaba destruyendo a su propia familia por orgullo. Decía que Miguel estaba enfermo de depresión por mi crueldad y que yo iba a cargar con la culpa si algo le pasaba. El mensaje también incluía mentiras sobre nuestra historia familiar. Elena decía que yo siempre había sido controladora y manipuladora, que había usado mi dinero para mantener a Miguel dependiente de mí, que la transferencia de la casa había sido mi idea, pero que ahora me estaba arrepintiendo porque no podía aceptar que Miguel fuera independiente. Pero la estrategia de Elena fue contraproducente. Los comentarios en su publicación no fueron los que esperaba. La gente que había leído el artículo del periódico comenzó a llamarla ladrona y estafadora. Sus propias amigas empezaron a cuestionar su versión de los hechos cuando vieron las pruebas documentales que habían sido publicadas. Una de las amigas de Elena comentó que recordaba perfectamente cómo Elena había presumido sobre heredar la casa, no sobre recibirla como regalo. Otra persona mencionó que Elena había estado gastando dinero como si fuera rica mucho antes de que supuestamente recibiera la casa. Para el viernes de esa semana, Miguel y Elena habían contratado un abogado defensor, pero las noticias que les dio fueron devastadoras. El licenciado les explicó que las pruebas en mi contra eran prácticamente irrefutables. Que lo mejor que podían esperar era negociar una sentencia reducida a cambio de cooperar completamente y devolver todo lo robado. El sábado,
Miguel me envió un mensaje de texto que me partió el corazón y me llenó de satisfacción al mismo tiempo. Decía que Elena lo había abandonado, que se había ido a casa de su hermana y había comenzado los trámites de divorcio, que él estaba solo, sin dinero, sin esposa, sin casa y sin madre. Su mensaje terminaba diciendo que esperaba que yo estuviera feliz con mi venganza, que había conseguido destruir completamente su vida, que ahora éramos verdaderamente extrañas y que nunca me perdonaría por haberlo abandonado en el momento más difícil de su existencia. Leí ese mensaje varias veces. Miguel todavía no entendía que él había sido quien me abandonó primero, que él había sido quien había destruido nuestra relación, que las consecuencias que estaba viviendo no eran mi venganza, sino la justicia natural de sus propias acciones. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sabía que mi pesadilla estaba llegando a su fin, mientras que la de ellos apenas comenzaba. 3 meses después del día que Miguel me cerró la puerta en la cara, volví a mi casa de playa como su legítima propietaria. Las llaves brillaban en mi mano como símbolos de una justicia que había tardado demasiado en llegar. La orden judicial había sido ejecutada, Miguel y Elena habían sido desalojados, y yo había recuperado lo que siempre había sido mío. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Habían dejado todo limpio, probablemente por orden de sus abogados para evitar cargos adicionales de daños a la propiedad. Pero también habían quitado casi todo lo que habían agregado. Las paredes mostraban marcas donde habían estado sus cuadros costosos. El patio tenía agujeros donde habían instalado la pérgola que tuvieron que desmantelar. Caminé lentamente por cada habitación, reclamando mis espacios. En la sala principal, me senté en mi sofá favorito, el mismo donde Elena había posado para tantas fotos presumiendo mi propiedad robada. Ahora el silencio era mío. La paz era mía. La casa había vuelto a respirar con mi presencia. En la cocina encontré una carta que Miguel había dejado sobre la mesa. Reconocí su letra inmediatamente, pero la caligrafía temblaba como si hubiera estado llorando mientras escribía. La carta era su último intento de justificarse, de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propios actos. Escribía que Elena efectivamente lo había abandonado, pero no antes de vaciarlo financieramente. Que había descubierto que ella había estado planeando divorciarse desde antes del robo, que solo había estado esperando conseguir propiedades a su nombre para llevarse la mitad en el divorcio. Que él había sido tan víctima como yo de la manipulación de Elena. Sus palabras intentaban despertar la compasión maternal que había estado dormida durante meses. Me contaba que había perdido su trabajo por el escándalo público del fraude. Que sus amigos lo habían abandonado. Que estaba viviendo en un cuarto rentado porque no podía pagar el alquiler de una casa completa. Pero la carta también revelaba algo más importante. Miguel finalmente admitía que el plan había sido suyo desde el principio. Que Elena se había resistido inicialmente, pero que la había convencido diciéndole que yo nunca me daría cuenta del fraude. Que había sido su codicia, no la manipulación de Elena, lo que había iniciado todo. Al final de la carta, Miguel me pedía una última oportunidad. Decía que había aprendido la lección, que valoraba todo lo que yo había sacrificado por él, que quería reconstruir nuestra relación desde cero. Pero también amenazaba sutilmente con hacer público que yo había sido cruel con mi propio hijo en su momento más vulnerable. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolsa. Sería útil para el Dr. Christian como evidencia adicional de la admisión de culpabilidad de Miguel. Pero emocionalmente, esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Había aprendido a distinguir entre el remordimiento genuino y la manipulación desesperada. Pasé el resto de la tarde restaurando la casa a mi gusto original. Volví a colgar mis fotos familiares, replanté mi jardín de hierbas, puse mis cortinas favoritas que había guardado en el almacén. Cada objeto que regresaba a su lugar era una declaración de que Amalia Leiva había sobrevivido al intento de borrar su existencia. Al atardecer, me senté en mi terraza con una taza de té de manzanilla, mirando el mar que había soñado disfrutar en paz durante tantos años. El sonido de las olas era la banda sonora perfecta para mi victoria silenciosa. No había gritado, no había perdido la compostura, no me había rebajado al nivel de quienes me habían traicionado. Mi teléfono sonó. Era Gloria, llamando para saber cómo me sentía después de recuperar mi casa. Le conté sobre la carta de Miguel y sobre mi decisión de no responderle.
Gloria me felicitó por mi fortaleza y me dijo que era un ejemplo para todas las mujeres de nuestra edad que habían sido subestimadas por sus propias familias. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi propia cocina recuperada, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que el amor maternal tenía límites, que la generosidad sin límites podía convertirse en invitación al abuso, que a veces protegerse a una misma era el acto de amor más importante. También había aprendido que la edad no significaba debilidad, que 71 años de experiencia me habían dado herramientas que Miguel y Elena nunca habían imaginado, que la paciencia y la estrategia eran más poderosas que los gritos y las amenazas. Una semana después, el doctor Christian me informó que Miguel había aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Tendría que pagar una multa significativa y cumplir servicio comunitario, pero evitaría la prisión. Elena, por su parte, había huido a otro estado y estaba evitando comparecer ante la justicia. El caso se había vuelto mediático. Varios programas de televisión habían cubierto la historia como ejemplo de fraude familiar contra adultos mayores. Yo había participado en algunas entrevistas, no por venganza, sino para educar a otras familias sobre las señales de este tipo de abusos. En una de esas entrevistas, me preguntaron si alguna vez perdonaría a Miguel. Mi respuesta fue honesta. Le dije al reportero que el perdón no significaba permitir que alguien siguiera lastimándote, que yo podía perdonar sin olvidar, sin permitir que Miguel volviera a tener acceso a mi vida o mi patrimonio. 6 meses después de recuperar mi casa, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. Contraté a un administrador profesional para manejar mis propiedades. Actualicé mi testamento con un abogado especializado, asegurándome de que ningún familiar pudiera manipular mis decisiones futuras. También comencé a participar en grupos de apoyo para víctimas de fraude familiar. Compartir mi historia con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares me ayudó a sanar completamente. Descubrí que no estaba sola, que mi experiencia era más común de lo que había imaginado. Un año después, Miguel intentó contactarme por última vez. Esta vez no fue una carta manipuladora ni una llamada desesperada. Fue un mensaje simple donde se disculpaba sin condiciones y sin pedir nada a cambio. Reconocía que había destruido nuestra relación y que no esperaba perdón, pero quería que yo supiera que finalmente entendía la magnitud de su traición. Leí el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No por crueldad, sino porque ya no había nada que decir. Miguel había hecho sus decisiones y yo había hecho las mías. Habíamos tomado caminos diferentes que ya no se cruzarían. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín de mi casa de playa recuperada, pensé en todo el camino recorrido. Había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido la ilusión del amor incondicional, pero había ganado el respeto por mí misma. El sol se alzaba sobre el mar, iluminando mi rostro con la misma calidez que había sentido el día que compré esta casa hace años. Pero ahora esa calidez tenía un significado diferente. No era solo la promesa de descanso después del trabajo duro. Era la confirmación de que Amalia Leiva había luchado por lo que era suyo y había ganado. Cerré los ojos y respiré profundamente el aire salado. Esta era mi victoria más importante. No había sido ruidosa ni espectacular. Había sido silenciosa, estratégica y completamente mía. Había demostrado que robar a la mujer equivocada siempre tiene consecuencias. Y esas consecuencias tenían un nombre: justicia.